Estás escuchando el brunch de los 40 y estamos en cabina con un hombre que es una institución en el mundo del entretenimiento en nuestro país, en México y hay que decirlo, en Latinoamérica entera. El único inigualable Jorge Ortiz de Pinedo está acompañándonos hoy. ¿Te cae? O sea, ¿te cae? Neta, es de carne y hueso, ¿eh? ¿Cómo se Es logró de esto? veritas. ¿Cómo pasó? Bueno, así hay que aclararlo porque aquí hay unas estatuas fantásticas que no son de carne y hueso y tres bellezas. Estoy muy agradecido por la invitación, compartir con ustedes esta plática, me encanta. Las escucho de vez en cuando me levanto temprano, eso sí se lo advierto porque no soy de muy madrugador, pero muchas gracias por la invitación. Gracias por Y tu desmañanarse. presentación, qué bárbara eres. No, hombre, pues es que es una institución. O sea, yo soy colombiana y yo de mis primeros recuerdos es el doctor Cándido Pérez. Claro. A ver, tú sabes, yo nací en Bogotá. ¿Qué? No puede ser, ¿somos de la misma ciudad? Sí, lo que pasa es que mis papás andaban de gira. Ok. Mi papá cubano, mi mamá mexicana. Se enamora mi papá de mi mamá aquí en México, se casan, se la lleva a Cuba, ahí con mis abuelos, y empieza a trabajar mi papá, empieza a trabajar mi mamá también, porque mi mamá era también actriz, y de repente le sale una gira a mi papá por toda América, y las giras de hace 70, 80 años, no eran una gira de voy un día a Guadalajara y me regreso, eran de un año mínimo. Madre mía. Y prohibido que una mujer fuera embarazada, porque imagínate qué haces en un pueblo si alguien tiene un problema. Sí. Y mi mamá ya estaba embarazada y no dijo nada. Ya ahí te va mi mamá amarrándose aquí vendas y todo para que no se le notara. Y anduvo ahí 6 meses o 7 con de gira. Y ya cuando tenía 7 y medio, la dueña de la compañía ya dijo, ya Lupe, ya quítate esa venda que si yo va a salir macho con pobrecito. Y entonces, ya mi mamá se relajó, toda la compañía la aceptó, ya no la podían decir, vete a dónde se iba, pues ahí estaba su marido y todo. Y llegamos a Bogotá en el 48 y viene el Bogotazo. ¡Ay, preciso! O sea, el Bogotazo, sí. para explicarle a nuestros amigos, fue una guerra intestina entre hermanos tremenda, donde hubo incendios, asesinaron a un candidato y se enojaron, el pueblo se enojó y se armó la de Dios es grande, de verdad, el teatro donde estaban se quemó. Entonces, al quemarse el teatro donde estaban, perdieron todo, o sea, no había escenografías, vestuario, todo. Nace el niño. Entonces, y drama, la mamá se queda sin leche porque pues, el susto, las balas, las bombas y todo, y el niño pues, se está muriendo de hambre. Entonces hay un actor en la compañía IVA, don Julio Villarreal, un gran actor mexicano, si lo ven por ahí en Historia de un Gran Amor, es el papá serio, fuerte, era bien valiente. Se pasó debajo del fuego cruzado, enfrente del hotel, y en una tienda entró a patadas, rompió y trajo arroz, frijol y un bote de leche en polvo. Y con esa leche a mí me alimentaron y me salvó la vida este hombre. Ya como a los 10, 12 días que medio se calmó un poco la bronca, quisieron registrarme en la embajada mexicana. Mi mamá dijo, mi hijo, no había embajada mexicana. Pues en la cubana de mi papá no hay embajada cubana. Bueno, vamos a registrarlo en el gobierno de Colombia. O sea, nació aquí, ¿sí? Estaba cerrado, no había gobierno. No, es que el Bogotazo es histórico, realmente fue la muerte de de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un gran prócer de la patria, sí. Y fue tremendo. O sea, lo que nos está contando Jorge Ortiz de Pinedo hoy es histórico. Es un plot twist durísimo de todo lo que yo pensaba. Entonces nací en medio de una guerra. Sí. Entonces, bueno, y el drama más grande es que de repente se acabó el teatro. Y tiene la gente que entender que no todos los artistas son millonarios ni son ricos y muchos vivimos casi al día. Aunque nos vean en muchos trabajos, lo que ganamos generalmente nos lo gastamos torpemente en un buen traje, en un buen coche. Somos medio farolones, no sé, que se vea que somos artistas y de repente traes un Mercedes-Benz y no tienes para gasolina. No sé, es horrible. Al servicio. Sí, es horrible. Entonces mis papás se quedan con una mano delante, otra detrás, sin dinero, se deshace la compañía y entonces vámonos a México. Y para irse a México había que cruzar a Venezuela. Entonces me cruzaron montado en una llama. Wow. O sea, salieron en llamas porque estaban vueltos locos, pero en una llama, en animalitos de estos fantásticos, y llegaron a Venezuela. Y en Venezuela, para poder subsistir, hicieron una pareja cómica. Hacían showcitos en restaurantes, en bares, en donde podían. Mi mamá se hizo un traje de china poblana, que le gustaba mucho. Imagínense, hace 75 años un traje de china poblana, lentejuelas, chaquiras, mi mamá era morenita, guapita, era la china por sus trenzas, y mi papá, que no tenía dinero, habían perdido todo, se hizo un vagabundo, y entonces eran Guadalupe y Verdolaga, se llamaba el vagabundo, y entonces juntaron lana,
Y a los 4 meses llegaron a La Guaira, o sea, que es el puerto que está cercano a Caracas. Tomaron un barco mercante, porque no les alcanzaba para un barco de pasajeros. Se tardaron 2 meses más en llegar a México, de puerto en puerto que iban bajando y subiendo mercancía, hasta que llegaron a Veracruz y me metieron de contrabando a México. Ya mi mamá venía además embarazada de mi hermanito, y a los 3, 4 años me registraron en México. O sea, soy mexicano. O sea, y además, lo que más me duele de toda esta historia es que no conozco Bogotá. No puede ser. ¿Cómo? He viajado, he ido, No. Toda Centroamérica, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, y a Colombia nunca he ido a trabajar. Es una deuda pendiente. Y los colombianos son muy amables conmigo, porque sí me dicen, lo vemos allá. Cándido Pérez era un éxito, varios programas que hice, Al ritmo de la noche, etcétera, La escuelita, a todos les gustaba mucho. Y no conozco dónde nací. Soy mexicano, indiscutiblemente. No cuento mucho esto, porque acuérdense que México es un país un tanto malinchista. Y hay gente de mala fe que empiezan a decir el colombiano, el extranjero, el advenedizo, porque así es, hay gente que es mala, que hace eso. Enrique Guzmán está aquí desde niño, le dicen el venezolano también. Sí, o sea, es mexicano, Enrique. Claro. Sí. Pero entonces esto, se los conté, es una intimidad. No la vayan a contar, por favor. Gracias por queda entre regalárnoslo, nosotros. claro. Queda entre sí. nosotros. Nadie lo soy yo. Queda aquí. No, hombre, con el éxito que tienen, por eso les agradezco que estar aquí y poder platicar de teatro. Ese gran amor de tu vida. Nací en un teatro, soy un hombre de teatro. Ok. He hecho teatro toda mi vida. A los 8 años hice mi primera participación en el cine, a los 10 en televisión y a los 12 en teatro. Y desde entonces no paro. Tengo ¿Y qué es lo que más te gusta, 67. Jorge? El teatro. Ok. El teatro, ¿no? El teatro es fantástico. El teatro es la mamá de todos, el papá de todos. Los grandes actores de cine, por ejemplo, del mundo, han trabajado en Broadway, han estudiado en academias de arte dramático. O sea, hay algunos, claro, que nacen con el don, pero muchos tenemos que estudiar, prepararnos, aprender a hacer las cosas, estudiar. Es bien importante que un actor estudie, que tenga cierta cultura, porque si te toca hacer un personaje cercano a la época de Nerón y no tienes idea de lo que fueron los romanos de esa época, no la vas a hacer, como está pasando. No sé si te han dado cuenta que hay muchas series donde ves que sucede, no sé, 1834. Y casi dicen, ¿qué ole? ¿Cómo estás, mano? Dices, ¿cómo? Traen reloj, ¿no? Así ¿Qué no onda, hablaba. chido? En esa época la gente era más redicha, era más propia, casi hablaban en verso, o sea, tenían una cultura diferente y la gente del pueblo no era tan chabacana. Bueno, entonces hay muchos errores que no estudian. Muchos muchachos quieren ser estrellas. Yo quiero ser estrella, quiero dar autógrafos, que las chavas me sigan, unas muchachas también que hacer mi blog y que tenga yo muchos seguidores, todo eso. Oye, pero si quieres ser actor, quieres ser actriz, quieres ser cantante, tienes que estudiar canto, tienes que estudiar actuación, tienes que estudiar historia del arte, tienes que estudiar para tener cultura general. Y más o menos, no se trata de ser una lumbrera, pero saber de qué estás haciendo, dónde estás hablando. Ya después le sigo contando que cuando llegamos a México, mi papá y mamá, con una mano delante y otra detrás, llegaron a la casa de mis abuelos, que vivían en La Lagunilla, en donde está Garibaldi. O sea, yo soy mariachi, o sea, yo soy de la mera Lagunilla, de mero Garibaldi. Escuchándolo. Ahí crecí, escuchando mariachis. Y en el mercado de La Lagunilla, que era fantástico, era un mercado inmenso, una nave impresionante, con todo lo que... es La Lagunilla, todavía sigue siendo, nada más que hicieron mercados medio feones, medio chaparros y todo eso, pero unas naves como el Chopo. Sí. Hazte cuenta que así eran los mercados de ese entonces. Ya había muchos puestos. Ibas al mercado y el mercado y alrededor del mercado estaba lleno de puestos. ¿Les cuento otra cosa? Muy rápido. Claro, Por favor. pero O sea, yo estoy aquí como obnubilada. Así Bueno. nos faltó Así de literal el guau. café, ¿eh? Guau, Bueno, esta historia. resulta que mis abuelos, que también fueron gentes de teatro y todo eso, vivían modestamente en un departamentito de una vecindad, en Honduras 17, Interior 2. Y sobrevivíamos, o sea, a mí me preguntan, oye, y cuando eras así, cuando vivías así en una vecindad, o sea, que te sentías muy triste, ni cuenta te das de niño si te va bien o te va mal. No entiendes, o sea, tú vives, te diviertes como loco. Además, el centro de la ciudad es una belleza, porque era como un gran mall, donde hay todo, lo que quieras.
lo que comida, trapalerías, teatro, estaba lleno de teatros, arenas de box, etcétera, ferias. Y de repente no teníamos ni televisión, porque no había ido bien la cosa. Mi papá era un cubano que estaba llegando a México, como que le cerraron un poco las puertas. Mi mamá se metió otra vez a trabajar al teatro de revista, era miembro del ballet de Chelo Larrué, un ballet muy famoso que estaba en el Teatro Lírico, y resulta que un día nos invita un niño que compran una televisión en la vecindad, una televisión en los 70 departamentos, y bueno, todo el mundo al niño le hacemos la barba para que nos invitara. Claro. Amigo. Sí, un departamento con 70 Amigo, hijos. querido, sí, hermano. Qué guapo ¿Y estás qué hoy. veías en aquellos ayeres, Jorge? Hijo, bueno, de niño lo que más me gustaba era Club Quintito, Ok. obviamente, y las aventuras del 1, 2, 3. Ok. Ese era un jamón, 1, 2, 3. Ahí sigue, por ejemplo, todavía, y el aceite, 1, 2, 3 y todo. Era un programa de media hora con 3 aventuras de 3 héroes. Nera la pirata, Dick Turpin y el Capitán Cosmos. Chafísimas los pero nosotros, Pero se los pelean. niños, lo veíamos, era el Wow. hombre del espacio, la pirata y Dick Turpin, que era un Y espadachín. la chamba de hacerle la barba al niño para que... Sí, y un día que me peleo con el niño que no nos deja entrar a ver la televisión. Y mi hermano, año y medio más chico que yo, llorando. Y llegamos a la casa y mi mamá, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió? Pues es que no nos dejaron entrar a ver la televisión. ¿Cómo? A ver, no se preocupen, vamos a arreglar esto. Había un cine a 1,5 cuadras de la casa que se llamaba el Cine Isabel. Un cinito de barrio, de piojito, de esos cines chiquitos. Y el dueño del cine, fíjate qué hábil, estaba entrando a la tele. En el lobby del cine puso una televisión y butacas. Nada menso, ¿eh? Entonces la gente pagaba el boleto no para ver la película, sino para sentarse a ver la televisión. Mira. La televisión estaba empezando, era la novedad, era aquí lo último. Y entonces fuimos, mi mamá y yo, a ver si había película para niños, porque en ese entonces, si no tenías 18 años y era para adultos, no entrabas. Si era para adolescentes y adultos y no tenías 14 años, no entrabas. Solamente si era para niños, podías entrar a ver la televisión. Vamos, vemos que la película es para niños y ahí te vamos de regreso, vamos por tu hermanito. Y yo lo único que recuerdo es unos personajes maquiavélicos, extraños y oscuros, de traje cruzado, sombreros de ala ancha, que se nos dejan venir encima de mi mamá y a mí, le pegan un patadón a mi madre en la espinilla, el dolor me suelta, me agarran y me corren conmigo para subirme a un coche. No. O sea, intentaron los robarte. famosos robachicos que Órale. existían en esa época, era cierto. Pero como mi mamá y mi papá eran tan populares en la colonia y en los puestos y en la lagunilla, empieza a gritar mi mamá y los de los puestos salen con machetes, piedras, palos, ¿no?, a pelearse con los bandidos, con los robachicos. Yo nada más me acuerdo, estaba yo chiquito, tenía 6 años, que me metían al carro y me sacaban del carro, me metían al carro y me sacaban del carro. Peleándote para adentro y para afuera, para ¿en adentro y serio? para ¿Qué son afuera. estas historias? Como de telenovela. Y me rescataron, ya se fueron estos, les apedrearon el coche y todo, y me salvaron. Jorge Entonces Ortiz de llegamos a la Pinedo. casa, ya nada más dejen la culminación de todo. Imagínate el drama de mi abuelo, de mi abuela, toda la vecindad, se armó un escándalo espantoso. Mi papá llega a la casa, ve todo lo que había pasado, y yo no sé qué hizo, a dónde fue, pero llegó con una televisión Emerson. Bien. Una chiquitita, O sea- chiquitita, estoy hablando de 5 pulgadas con radio. Ándale, sí, que eran Sí, como sí, larguitas, sí. ¿no? Eran larguitas, Ajá. tenían la pantallita y un Y el radio aquí al radio. lado, y tuvimos la primera televisión. Jorge Wow. Ortiz de Historia. Pinedo, esto explica muchas cosas, o sea, lo que acabas de contar, creo que nos habla de que tú siempre estuviste destinado a ser quien eres hoy y a hoy regalarnos eso que tú veías cuando eras niño. A mí me gustaría preguntarte un poquito cómo estas historias que nos estás contando te ayudaron a crear o de alguna forma a forjar a estos personajes tan icónicos que has tenido a lo largo de tu carrera. Pues, si yo les cuento que para mí el radio era lo máximo. Sí es, todavía lo es. Todavía, Sí. todavía lo Confirmamos. somos, No, era todavía. porque luego tuvo un declive y ahora es lo máximo otra vez. Pero el radio, a pesar de la televisión, en la televisión pues yo veía el Teatro Fantástico, el Club Quintito, Disneylandia, o sea que de repente pasaba Rin Tin Tin y esas cosas. Pero el radio seguía siendo radio. Y las radionovelas eran fantásticas. Tenías que imaginarte lo que te estaban narrando en radio. Así como lo acabamos de hacer nosotras con las historias que Con nos tus estabas historias. contando. Bueno, imagínate que yo acompañé a mi padre a varios programas de radio y yo me quedaba admirado de niño. De oír, ahí vienen los caballos, y así un tipo.
y se abre la puerta y iba narrando, o sea, lo que estaba sucediendo, y eran tan mágicos esos actores, tan buenos, y los escritores, que estaban así como estaban en la cabina, estaban los operadores y había un escritor ahí. Y el escritor iba escribiendo y les iban pasando las hojas. Y en vivo. En vivo. Y de primera instancia leían los actores. Interpretaban. Eran muy lentas las novelas porque tenías que decir. Imagínate, o sea, la enfermera del doctor Pérez fue Bárbara. Mente asesinada. O sea, Bárbara. Mente asesinada. Sí, tenías que leerlo todo. Entonces el radio para mí me dio esa imaginación que es padrísima, que yo pienso que leer cuentos. ¿Cómo leía yo cuentos? No tienes idea. Había desde el Pato Donald y las aventuras de Capulina que me encantaban y las de etcétera, pero había algunas historias que llamaban Vidas Ilustres, y de alguna manera esas historias y libros en cuento. En esos cuentitos, y entonces aprendes a leer ahí y te empiezas a entusiasmar con la lectura. Luego, para sobrevivir ahí en la Lagunilla, como ya les conté que no había mucha lana en la casa, mi hermano y yo, pues ya nos poníamos a cuidar coches allá afuera, nos poníamos a dar grasa, comprábamos cuentos usados y los íbamos a vender a los teatros, los vendías en 20. Los comprabas en 30 y los revendías en 50. Entonces ibas sacando centavitos para los domingos, para tener dinerito para los domingos. Y era muy divertido, entonces la imaginación empieza a decir, ¿cómo le hago? Porque mi papá no tiene para darme domingo. No tenían dinero. Y ya si les cuento lo de mi papá, esa es otra historia fantástica. Que nos queda para podcast. Por favor. Por favor. Jorge Ortiz de Pinedo está Un con podcast. nosotros. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estas historias están asombrosas, maravillosas. Por supuesto que vamos a continuar conversando de la vida, obra, milagros del teatro y de ese amor profundo que tiene este hombre y todo lo que nos ha dado. Pero vamos con música. Ya regresamos con más en el brunch de los 40. Amigos del brunch de los 40, continuamos por supuesto con esta gran personalidad, un caballero que de veras nos encanta la idea de que esté aquí con nosotras y que también se haya tomado el tiempo para abrir un poquito de todas esas anécdotas, y está de más presentarlo, por supuesto. Es más, no ocupa presentación, ya lo habíamos compartido por acá. Está con nosotros Jorge Ortiz de Pinedo y nos encanta la idea de tenerlo aquí en el brunch de los 40 y con todas esas bonitas anécdotas. Se lo intentaron robar los robachicos, tuvo que hacer barba para que lo dejaran ver sus programas favoritos de televisión. Fue emprendedor desde niño. Claro, el barrio lo respaldó desde el primer instancia, por supuesto. Nació en Bogotá, en medio de una guerra. Sí, muchas increíble, cosas ¿no? más. ¿Qué cosas? Pero yo quiero que hablemos sobre un personaje que fue, mejor dicho, catatónico, por decirlo así, en la vida y en la carrera, que fue Cándido Pérez, que sabemos que es una obra, es un texto de Abel Santa Cruz, un argentino. Sí. Pero que terminaste tú, Jorge, dirigiendo, actuando, produciendo, y esa es una historia mágica. Un día sí me llamó Valentín Pimstein, un chileno, productor acertadísimo, o sea, en México hizo cosas fantásticas, telenovelas icónicas verdaderamente, y un día me habló y me dijo, oiga, Jorgito, fíjese que tengo una historia que le compré a Abel Santa Cruz, de quien usted ha hecho 3 novelas. Yo ya había hecho Gotita de Gente, El amor tiene cara de mujer, había hecho no sé cuántas cosas, El mundo de juguete y todo eso, y le compré una historia y llevamos 3 intentos y no sale. ¿Podría ayudarme a hacer el personaje de Cándido Pérez? Dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces voy, lo leo, digo, está simpático. Llego al foro y resulta que el director y el productor que asignaron pensaron que era una telenovela. Era todo serio, los actores que llevaron no tenían nada que ver con nada. Entonces termina la grabación del piloto, me habla Pinstein y dije, ¿qué le pareció? Le dije, pues una porquería. ¿Cómo? ¿Por no qué? like. Sí, con toda sinceridad, yo quería mucho a don Valentín, le dije, soy sincero, sí. O sea, están haciendo un género que no es. ¿Cómo que no es? Están manejándolo como una telenovela. Esto no es una telenovela, esto es una comedia. Ningún doctor serio puede decir las barbaridades que dice Cándido Pérez. O sea, es un personaje divertido. Es un hombre que está enamorado de su mujer, que le presentan mujeres guapísimas, que es ginecólogo, y las mujeres, hay que recordarle a todos, que cuando van al ginecólogo se arreglan. Porque si vas a las tortillas, no hay bronca, ¿no? O sea, si vas al súper, pues hay los tubos y como las chanclas. Pero si una señora va al ginecólogo, una muchacha, pues se arregla.
se asea, se perfuma y todo eso. ¿Por qué? Pues porque es una intimidad muy fuerte la relación que tienes con tu ginecóloga o con tu ginecólogo, esa es la verdad. Entonces Cándido Pérez recibía a esas mujeres y el hombre estaba a punto, o sea, de sucumbir ante la belleza, el atractivo y todo, pero se acordaba de que estaba casado y que amaba a su mujer. Cándido Pérez nunca engañó a Silvina. Okay. Por eso fue un gran éxito. ¿Por qué? Porque las mujeres decían, sí, es un pícaro. O sea, voltea a ver a las muchachas. Y en una época diferentísima, la de hoy. Pero nunca hace nada. Todo se le frustra a la hora de la hora, ¿no? O sea, o porque él quiere, o porque llega Claudia, la muchacha, o la enfermera Paula Cecilia, o la suegra, o alguien, pero nunca puede hacer nada. Entonces me cae y me dice, ¿qué hacemos? Entonces vamos con Víctor Hugo Farril, y me dice, pues a ver, ¿qué harías tú? Dije, pues yo haría esto mismo, pero con gente de comedia. ¿Con quiénes? Pues con mis compañeros de teatro. Y entonces me traigo a Alejandra Meyer, a Juan Verduzco, a María Luisa Alcalá, a Nuria Bajes, actriz de teatro, o sea, y hago un cuadro de actores de teatro. Y decido hacerlo con público. O sea, ya había hecho yo un programa con público que se llamaba Dos Mujeres en mi Casa, con Chachita, con Macaria y con Tachito. Y entonces dije, vamos a hacerlo con público, es teatro. Y comprometo a mis compañeros a hacer un programa de 22 minutos en vivo con público. Grabado y además con un compromiso bien padre. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Nada de corte, videotape y lo volvemos a hacer. A ver cómo salimos del hoyo y tenemos que estudiar y hacerlo. Va. Y se avientan todos, me ayudan todos. Hacemos el primer programa y son unas carcajadas de la gente espantosas. Y entonces dije, hijo, este es un éxito. Pero yo traía una gira de teatro con una obra que se llamaba Boing Boing. Una obra fantástica de un pícaro en París que tiene 3 sobrecargos de novias y que deja una, recoge a otra, recoge una, recoge a otra, así, y llega un amigo de provincia y dice, oye, tengo un sistema, enséñamelo, y se queda en la casa y resulta que hay un concurso de aviones y llegan las 3 sobrecargos al mismo tiempo y se arma la bronca en la casa, un cerradero de puertas muy divertido, que era un éxito, y andaba yo por la República de gira ganando dinero. Y en televisión, aunque ustedes no lo crean, o sea, sí, qué famosos son los artistas, pero no nos pagan tan bien. En realidad los artistas explotamos nuestra imagen para irnos a hacer teatro, como el cantante. El cantante hace sus discos, no va a ganar dinero del disco, pero el disco se hace popular y en las presentaciones personales es donde gana dinero. Qué padre. Sí, entonces digo, híjole, que no entre. Y me hago pato durante 3 meses y no les enseño el programa. Pero tú sabías ya. Yo sabía que iba a ser un trancazo. Hasta que de plano se enojó Víctor Hugo Farril, mandó por el programa y lo ven. Dicen que se cruzó de oficina a oficina con Emilio Azcárraga. Le dijo, mira lo que hizo Pinedo. Dijeron, ok, me llamaron a Monterrey, que estaba yo trabajando, que mañana tienes llamado y entras el jueves. No, espérate, tengo teatro. Sí, dijo el señor Azcárraga que te vengas para acá y hazle como puedas. Entonces me regreso a hacer el programa. Y es un éxito. ¿Por qué? Porque lo hacíamos con pasión, con amor, hacíamos teatro. Yo lo que hago es teatro televisado o televisión teatral. No soy ningún genio, o sea, esto se ha hecho mucho, pero yo lo logré hacer en México. Y logré hacer La Escuelita, y logré hacer Juntos pero no revueltos, y logré hacer Hasta que la muerte nos separe, La familia de 10 ahora. O sea, porque me gusta hacerlo. Claro, porque de alguna forma llevaste lo que te apasiona, que es el teatro, a la televisión. O sea, al tener público allí en vivo fue como hacer teatro, lo que es lo que te gusta. Y además, el compromiso es, mira, estar con el público enfrente. Es mágico. Porque si estás haciendo un drama, cuando logras el silencio absoluto, es una emoción decir, están totalmente encallados escuchando nuestro drama, nuestra tragedia. Y cuando logras la risa en la comedia, están entendiendo lo que estamos tratando de hacer. Y el ensayo, nos pasamos 2 meses practicando y creando y pensando, aquí se van a reír, aquí van a llorar, aquí se van a emocionar, y cuando se logra, es la magia del teatro. Es lo más emocionante. A mí lo que más me gusta es estrenar. El día del estreno, cuando compruebas que lo que hiciste, que lo que intentaste, estuvo bien hecho. Entonces, ahora voy a hacer otra obra de teatro. Resulta que me retiré 4 años por problemas de salud. Anduve buscando un trasplante de pulmón, porque la gente que no nos está viendo, algunos sí nos están viendo, pero los que no nos están viendo, traigo un concentrador de oxígeno que me permite estar con ustedes platicando aquí en la Ciudad de México. En la costa vivo muy bien, ahí no necesito nada. Y me llama Juan Ferrara, que fue cuñado mío, estuve casado con una de sus hermanas, y su sobrino, mi hijo Oscar, le entregó una obra de teatro.
Mi hijo ha hecho varias obras de teatro, El fantasma en el espejo, La Dalia Negra, La familia de 10 en teatro. Y Juan me habla y me dice, oye, me acaba de entregar tu hijo, mi sobrino, una obra que estaba yo buscando algo para retirarme del teatro y no lo encontraba. Y esto que acabo de leer es fantástico, es una obra impactante y me gustaría dejar este buen recuerdo. Quiero hacer la obra, ¿me ayudas a producirla? Y dije, va, qué padre hacer una obra de un hijo mío con un casi hermano mío, producida por mí, ayudada por mis otros hijos, Pedro y Jesús. Y metí también en el reparto a mi nuera, Andrea Torre. Okay. Entonces todo queda en familia. familia. Sí. Si no hay lana, pues nadie cobra. O sea, hay más actores que sí hay que pagarles, ya los técnicos, la renta del teatro y todo. Pero es una gran emoción para mí poder colaborar con Ferrara, porque Juan Ferrara es una estrella. Juan Ferrara empezó hace 60 años su carrera en una novela que se llamaba La Gata. Fue una conmoción la que se creó, porque este hombre, cuando aparece, era un joven con el pelo relamido así de lado, medio con tez morena, con voz muy gruesa, muy varonil, muy fuerte, y es una conmoción, y se crean clubes de admiradoras y fanáticas de Juan Ferrara. Durante 60 años ha hecho películas, teatro, televisión, telenovelas de verdad monumentales, icónicas y todo, y de repente él está decidiendo, consciente, voy a retirarme. No quiero que me retire la vida, me dijo, porque la vida te puede retirar. Claro. Cuando ya no tienes facultades, o cuando los empresarios se olvidan de ti, no te llaman. Y hay actores que de repente, le platicaba yo a Angie, que de repente, de verdad, hay actores que se pierden en la memoria. Y dice, oye, y fulano de tal, quién sabe dónde? Y de un día te enteras que se nos fueron. Sí, es ¿Qué verdad. pasó? Este hombre dice, yo me voy a retirar con dignidad, ahorita que estoy con mis facultades plenas, y voy a hacer esta obra. Una obra que se llama No te vayas sin decir adiós, para decirle adiós al público. Okay, Entonces, fantástico. Es hermoso. Oye, y ser parte de esta obra a ti te hizo también cuestionarte si llegara ese momento o si quieres que llegue naturalmente de retirarte. ¿Lo has pensado? No. Por favor, no. Yo no. Yo te pido que por favor no, pero lo que tú yo decides. Mira, si nací en un teatro, prácticamente, pues a lo mejor me voy a morir en un teatro, no en el escenario, tampoco se asusten, no ven aquí que ¡pum! Se cayó, no, pero voy a estar muy cerca del teatro, que es mi vida, es mi pasión, lo que me gusta hacer. He hecho poco cine, porque me gusta más el teatro, he hecho 35 películas, telenovelas, he hecho 35 telenovelas, me gusta más la comedia, me gusta mucho hacer reír a la gente. La risa de los niños es lo más grande que me puede haber pasado cuando un niño se ríe. Y entonces nunca he pensado en retiro, a pesar de tener los problemas que he tenido. He tenido 2 veces cáncer, me han quitado 2 pedazos de pulmón del lado derecho y del lado izquierdo. He estado a punto ahorita que me diera leucemia, ya me curé. Estoy buscando un trasplante de pulmón para poderle seguir. Y sigo creando y sigo haciendo, y ahorita estoy produciendo Una familia de 10. Voy a hacer la temporada número 12, la 11 empieza dentro de un mes al aire. Está ahorita pasando ¿Tú crees? Un spin-off que le llaman, que es ¿Tú crees? Si tú crees, ¿te acuerdas de los Tú crees? Ahí está el compayito, también que está chistoso. Este programa no se lo pierdan, no saben qué gracioso. Ese hombre es un genio, ¿eh? De verdad, es un personajazo. También. Sí, tráiganselo porque es fantástico, No, es divertidísimo. Y sigo trabajando, y sigo creando, y ahora ya retomé el teatro, voy a seguir produciendo, y si algún día tengo la fortuna de que me puedan instalar nuevamente el mecanismo de respiración, porque mis rodillas son mecánicas, tengo varias cosas que me han operado. El hombre biónico. Los pulmones sí los necesito. Voy a seguir haciendo teatro también. No Pero lo mientras tanto, nunca me he hecho esa pregunta. ¿Ya te vas a retirar? ¿Con qué te No quieres te la hagas, retirar? olvida que se hizo aquí, o no te la hagas. Estamos bien. Estamos bien Queda así. mucho, yo creo, ¿no? Entonces estrenamos el 16 de agosto Por supuesto, sí. en el Teatro Rafael Solana, que lleva el Rafael Solana fue un gran crítico de teatro, un gran periodista de la revista Siempre, fantástico el hombre y autor de teatro también. Okay. Y ahí en el Centro Veracruzano, que está Miguel Ángel de Quevedo, lo vamos a hacer. Y la recomendación es, si no han ido nunca al teatro, vayan al teatro. Es fantástica la experiencia teatral. A mí me encanta el cine. Soy un fanático del cine. Cuando yo era niño, en esa lagunilla en la que yo vivía, los domingos veía 2 películas en la matiné, veía 2 películas en la tarde y salía corriendo al teatro de mis padres, y a las 10 de la noche que terminaban mis papás me llevaban al cine Paseo, al cine París, a ver películas para adultos. ¿Todavía? Y yo veía 5 películas los domingos. Guau. Me qué encanta el increíble. cine, soy un fanático. La tele, me fascina la televisión. Nada más que el cine y la tele quedó grabado, ya se hizo.
pero el teatro es vivo. Exacto, es que la experiencia en vivo y la magia que, como tú decías, transmite el hecho de que una puesta es la presencia perfecta, porque tú estás inmerso en lo que te están contando estos actores, esta producción, y el teatro es todas las personas que están además detrás. Yo te quiero preguntar por el tema. Algo que tiene Jorge Ortiz de Pinedo también es que es muy generoso a la hora de encontrar talento y dar oportunidades. ¿Cómo tienes ese ojo clínico para ver talento? Es un compromiso con la vida. Un día no me di cuenta, yo no supe cómo me hice una figura. Yo trabajaba, porque mi intención no era ni ser famoso, ni ser estrella, ni ser rico. Yo a mí me gustaba hacer reír, me gustaba interpretar. Estaba en la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, hacía tragedias griegas, españolas, román, todo. Y de repente un día viene a la televisión, estos personajes como Cándido Pérez, me hacen famosísimo. Y de repente volteo y digo, híjole, tengo un chorro de chamba. O sea, tengo muchos admiradores. ¿Qué pasó? Me volteo a ver y digo, es que mucha gente me ayudó. Obviamente. O sea, tiene que haber habido productores, directores, actores, escritores que me ayudaron a llegar a este punto. No sé ni cómo, pero tengo que ir a darles las gracias porque en la vanidad juvenil uno cree que se lo merece todo. Y uno cree que uno es porque uno es. Y no se uno cuenta, ¿no?, que hay mucha gente alrededor de nosotros que nos ayuda. Y entonces dije, tengo que darle las gracias a la gente que me ayudó. Y cuando me doy la vuelta, la mitad de esa gente ya se había ido. Y dije, qué barbaridad. A los que estaban les voy a dar las gracias. Pero los que ya se habían ido no pude. Entonces dije, tengo que hacer yo algo parecido. Tengo que ayudar de alguna manera, porque a mí me ayudaron. Y ahora tengo 2 programas de televisión, 2 películas, 4 obras de teatro al mismo tiempo, giras por América, por Estados Unidos. ¿Qué pasó? Entonces fui a ver al señor Emilio Azcárraga y le dije, quiero pedirle un favor, déjeme hacer un programa para que algún día encontremos a los que nos van a suplir a los que estamos ahorita. Que éramos Chespirito, Héctor Suárez, Alejandro Suárez, El Loco Valdés, Anabel, teníamos nuestros programas y eran un éxito. Había 5 programas de media hora en la barra. Dije, es muy poco. Los actores de comedia no tenemos dónde expresarnos. Hay 7 telenovelas, pero hay 5 programitas de 22 minutos de comedia. Deme chance de traer a más cómicos que nos vean, porque si no tienes imagen, no va a pasar nada. Okay. Y me dice, ¿vas a buscar quien te supla? Dije, no, cálmese. No se trata de eso. A mí déjeme mi lugarcito ahí como está. O sea, estoy muy contento con lo que me está pasando. Pero yo creo que la gente merece ver a otras personas y que descubramos quiénes pueden hacer las cosas al estilo que a usted le guste, la televisión que a usted le guste, pero que lo vea la gente. Y me dijo, no hay cómicos en México. Dije, ¿cómo? Está atascado. Yo voy a provincia a trabajar y voy a bares, a Café Concerts, a peñas, a restaurantes, a cabarets, y hay cómicos, pero no tienen imagen, por eso no los conocemos. Qué padrísimo, Jorge. Ahora que hablas de un tema tan importante y es darle como esa visibilidad, exponer también esos nuevos talentos, por ejemplo, el stand-up, ¿cómo lo ves tú? Porque... Bueno, en ese entonces yo hice Los Comediantes. 20 años. Durante 20 años presenté a 200 cómicos, que ya nos dijeron comediantes, porque antes éramos los cómicos, ahora ya somos los comediantes. Un día algún genio administrativo dice, ¿cuánto cuesta el programa de Pinedo? No sé, 600,000 pesos hacerlo. ¿Y cuánto da en comerciales? En la media hora que está. No sé, 400,000. Ah, no, va para afuera. Y no se da cuenta este tonto que nuestro programa se repetía y se repetía y se repetía y seguía dando y dando y dando más que muchas otras opciones. Claro. Y además era el escaparate de los cómicos. Ahí los empresarios de la provincia, del país entero, veían el programa y decían, este es muy bueno, a ver, y nunca le cobré un centavo a nadie, obviamente, llamaban al programa, ¿de quién quieres el teléfono? De Teo González, de Carlos Eduardo Rico, de Jorge Falcón, ¿de quién? Aquí está, llámalo y contrátalo. Y les fue muy bien a muchos. Sí. Ahí están, son las estrellas de ahora. Es que es impresionante esa capacidad de hacer algo por amor al arte literal y cómo eso abre más puertas y eso hace que se contagie. De verdad que tenerte hoy en el brunch ha sido un sueño hecho realidad. Jorge Ortiz de Pinedo, toda la admiración, todo el respeto. Gracias, muchas gracias. Eres histórico. Nada más déjame ya contestar la última pregunta por favor. Me hiciste. Sí. Cuando se termina el programa de los comediantes, ya los cómicos de este país ya no tienen dónde exponerse.
porque yo le daba oportunidad a todo el que me demostraba que entretenía a la gente. Yo los ponía antes del programa que llegaba, a ver, hazlo reír, si los haces reír te doy un espacio para que vengas. Ayer me encontré a Poncho Aurelio y me dijo, ¿te acuerdas cuando yo iba al ritmo de la noche y hacía las cortinillas del principio que no salían al aire? Y de ahí me invitaste a los comediantes y de ahí surgió todo el Poncho Aurelio y todo eso. Dice, sí, así era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acaba ese programa, hay un impas, unos 2, 3 años, y de repente en Cablevisión, algún productor dice, vamos a volver a hacer lo que hace Pinedo, nada más que pues aquí, ¿quién nos va a decir nada? Aquí no hay censura, pues no hay, ¿a poco Gobernación nos está viendo? Digan los chistes como los cuentan en las cantinas. Entonces el mismo chiste de que decías, ahí venía un padrecito bajando por la colina, baldado el pobre hombre, entonces, pues ahí venía un pinche curo bajando y hecho la chingada por una montaña, y esos son los mismos chistes, nada más que hechos de una manera diferente, o sea, con groserías. Y luego viene otra bronca, la generación de cristal. No hagas un chiste de chaparros porque te ponen como zapatos todos los chaparritos, de las flacas, de los curas, del amante, del presidente, todo. Y entonces los cómicos lo que deciden es adjudicarse todo y decir, a mí me pasó. Okay. Entonces tú ves a Franco Escamilla que dice, yo fui al baño y me pasó esto. Yo fui a Colombia y me pasó esto en Colombia. O sea, porque si dice un colombiano, los colombianos se vayan a ofender. Entonces cambió la manera de reírnos, pero lo que no va a cambiar es la simpatía. El que es simpático, el que tiene gracia, funciona. El que no, nada más dice leperadas. Esa estrella. Entonces el chiste es que tienes que tener ingenio, tienes que tener la buena voluntad de hacer reír, y si puedes, evitar el ofender a la gente. Si puedes. Mucha gente no puede. Tienen que ofender. Y muchos toman el recurso de, a ver, ¿cómo te llamas? Y ya agarran al pobre en la primera fila, y hacen el show con él, y lo hacen pedazos, ¿no? Y la gente se ríe. Qué miedo estar en primera fila, ¿no? Eso se llama bullying. Ahí sí. Qué miedo estar en primera fila. Cuando yo hacía la escuelita, por ejemplo, era un programa que yo inventé diciendo, a ver, la gente tiene que entender que en la escuela los niños se van a enfrentar a una selva tremenda de monstruos que los van a atacar, los van a alburear, les van a meter el pie, les van a poner apodos, o sea, así es la escuela. Preparémonos, es una sátira, una farsa, la maestra que te da reglazos, todo eso, y fue un exitazo, pero mucha gente no entendió que era una broma, que no era así, además, niños bigotones. Sí, por Dios, claro, o sea, claro, y no era para, era para niñotes. Así, bien dadas acá. O sea, era una vacilada. Que le gustaba mucho a los niños y a todo el mundo, pero era una vacilada. Ahora lo hacen en todas partes, ¿eh? Hay programas así en Colombia, en Ecuador, en Perú, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos, hacen la escuelita. Sí, es cierto, o sea, es que la magia de las buenas historias es que pueden volver a revivir. Sí. Eso está pasando últimamente y es maravilloso. Por supuesto que hoy ha sido un placer compartir con don Jorge, de verdad, Ortiz de Pinedo. Muchísimas gracias por el tiempo, por las historias, por esa magia al hablar y por esa pasión que exuda. Por favor, que no nos faltes nunca. Gracias, muchas gracias, qué lindas. Y bueno, nada más me despido diciéndoles, el teatro es fantástico. Si pueden ir a ver a Juan Ferrara, que es una gran estrella que se retira, si pueden ir a premiarlo con su aplauso, yo creo que no hay mejor manera de premiar una carrera de 60 años que ir a aplaudirlo al teatro. Llenarle su teatro, es un teatro chiquito, 250 butacas, es muy pequeño el teatro, y los precios no están tan exorbitantes. Oigan, yo estoy asombrado, ahora hay teatros que cuestan 4,000 pesos en México. Sí. Y Juan y yo, que somos antiguitos, dijimos, no, 500. O sea, a los 2,000 mínimo. Sí. 800 máximo. A ver si alguien. Qué considerados, aparte. Sí, muchas gracias. Porque, se agradece. No sé si somos considerados omensos, pero lo que sí es que todo ha subido mucho. Sí. Tú vas a un restaurante de clase media y las comidas que te costaban 200 ahora te cuestan 400. Es cierto, absolutamente. Y si vas a un restaurante de aquí, Highs, 1,000 pesos para arriba. Exactamente. Y si vas a una fonda que comías antes con 40 pesos, ahora son 80. 80, sí. Entonces todo ha subido, entonces ni modo, la vida sube. Y el teatro, acuérdense que hay que pagar todos los días a 40 o 50 personas que trabajan en un teatro. Definitivamente. Jorge, pues el aplauso es para ti, para no Juan. Me voy sin decir no te vayas sin decir adiós. Esa es la obra, para Adiós. que vayan y la vean. Muchísimas gracias a Jorge Ortiz de Pinedo. Nosotros seguimos con mucho más en el brunch de los 40.